Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas, un espacio dedicado a abordar este caso impune ante la justicia divina y la justicia terrenal. Y este capítulo tiene que ver con el comisario Noel Londoño, quien fue nombrado por el pendejazo de José Rodríguez Carballo en su momento secretario del dicasterio del que depende actualmente el sodalicio, que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. El sodalicio es una sociedad de vida apostólica. Y recordarán los memoriosos que este comisario fue nombrado 5 o 6 días antes de la visita del Papa al Perú en el año 2018. Fue nombrado por el Papa Francisco. En ese momento el Papa Francisco había escuchado hablar del caso sodalicio, pero no tenía demasiada información, ¿no? Y recordemos también que el Papa Francisco da un giro de 180 grados en su aproximación al tema al fenómeno de la pederastia religiosa, de religiosos católicos, recién cuando recibe en su casa, en el Vaticano, en Santa Marta, a los tres célebres y corajudos denunciantes chilenos del caso Caradima: Juan Carlos Cruz, José Murillo y Jimmy Hamilton. Bueno, este es un poco el contexto, ¿no? Cuando el Vaticano nombra a un comisario apostólico de una congregación, movimiento religioso, en este caso de una sociedad de vida apostólica, ese comisario reemplaza al superior general y tiene las mismas funciones y poderes que el superior general, que en ese momento era Alessandro Moroni. Hoy por hoy se fue del sodalicium ya hace rato, vive en Chile, casado, y no ha concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación sobre por qué se fue, cuando él decía que todo andaba bien y su futuro se proyectaba en dicha sociedad de vida apostólica. Bueno, durante ese año 2018, y el comisario Noel Londoño solamente dio una entrevista a un medio de comunicación, que fue un medio peruano, el semanario Hildebrand en sus 13, y dijo vaguedades, ¿no? Bueno, ese año, el ex sodálite Renzo Orbegoso fue uno de los poquísimos ex sodálites que en ese momento accedió al comisario colombiano. Una vez más, y no por iniciativa de alguna autoridad eclesiástica, sino por la persistencia de la víctima, en este caso Renzo Orbegoso, se produjo un intercambio epistolar entre Renzo Orbegoso y el comisario Londoño. En este intercambio de correos electrónicos, Orbegoso, sin proponérselo, hacía ver que el trato dispensado al caso sodalicio por parte de este obispo eh, iba a ser muy parecido o casi idéntico al que realizó el obispo de Chota, Fortunato Pablo Ursay, que fue el primer nominado por el pendejazo de el español Rodríguez Carballo, que supuestamente iba a investigar al sodalicio y no hizo ni mierda, ¿no? Las cosas como son. No hizo un carajo.
Bueno, el viernes 16 de febrero del 2018, Renzo Orbegoso le escribió un correo a Monseñor Londoño y le decía: Monseñor Londoño, mi nombre es Renzo Orbegoso Benvenuto, ex Sodalite. Pertenecía a la Sociedad de Vida Apostólica por más de 15 años. He sido víctima de varios abusos. Di mi testimonio a la Comisión de Ética, alentado por el padre Jean-Pierre Teullet, ex Sodalite y actual párroco en la Arquidiócesis de Lima. Aquí una digresión. Jean-Pierre Teullet ya no es cura, gracias al acoso y hostigamiento feroz y hostil por parte del sodalicio de Vida Cristiana, que eyectó otra de las tantas vocaciones a la vida religiosa católica en el seno de esta institución. Bueno, la comisión me declaró víctima, dice Orbegoso, y el sodalicio no ha hecho nada al respecto. He remitido 2 cartas notariales para llegar a un acuerdo y ha sido en vano, pues además de haber sido revictimizado, he sentido el silencio por parte de las autoridades. Ayer, jueves 15 de febrero del 2018, me reuní con los abogados que me representan y antes de continuar con los procesos legales, acordamos que me pondría en contacto con usted. Es por ello que le pido tener una reunión, ya sea durante su visita a Lima a fines de este mes, o de lo contrario, con esfuerzo, podría ir a visitarlo a Antioquia, Colombia, donde reside Monseñor Londoño, para llevarle todo mi archivo. También podría enviárselo por correo, adjunto la ficha que la comisión de ética, la que sí chambeó, me entregó sobre mi caso. Quedo atento a sus comentarios. ¿Cuáles fueron los comentarios? Silencio, silencio administrativo, silencio monacal. Bueno, al no recibir respuesta por parte del comisario apostólico Noel Londoño, y habiendo pasado, por cierto, un tiempo prudencial desde esta primera comunicación, Renzo Orbegoso reenvió su correo, el cual acompañó de esta nota. Por favor, solo necesito que me confirme si está al tanto de mi caso. Como le comenté, me gustaría reunirme con usted ya que los plazos de negociación con el sodalicio son eternos. Y desde que salí de comunidad hace casi 10 años, no ha habido avance y tengo 3 problemas que me afectan en mi desarrollo personal. Quedo atento a su respuesta. Otra digresión. Renzo Orbegoso es uno de los 30 testimonios que aparecen en la primera edición, en la primera versión de Mitad Monjes, Mitad Soldados, libro que escribí con Paolo Lugas, ¿no? Y su testimonio, todo hay que decirlo, fue el más light, por decirlo así, ¿no? El más suavecito de todos. Aquí se cuenta que lo contactamos vía Skype, ¿no? No había Zoom, bueno, el Zoom no estaba popularizado en ese segundo, y cuenta que él conoce al Sodalicium a través de un convivio, una suerte de congreso de estudiantes católicos, que es una de las actividades que sigue realizando el Sodalicio de Vida Cristiana. Dice, cuando estudiaba en Lima, en un colegio alemán.
estuvo vinculado 17 años y vivió 13 años en comunidades del sodalicio, en 6 casas diferentes. Y aquí, por ejemplo, relata algo sobre el caso Jeffrey Daniels, el pederasta serial, digamos, eh, más connotado, más célebre, más que tiene más casos, ¿no? Y aquí comenta que apareció en San Bartolo cuando él estaba viviendo en una de las comunidades de San Bartolo. En ese momento creo que habían 4 o hasta 5 comunidades en la ribera sur de San Bartolo, y le dijeron que estaba de retiro espiritual cuando lo estaban encubriendo porque fue ampallado groseramente y denunciado a la interna por abusar sexualmente de no pocos menores de edad. E incluso Jeffrey Daniels, lo hemos dicho acá, trabajó un tiempo en uno de los colegios del Sodalicium en Lima, en el Colegio San Pedro. Eh, la orden, ¿no? Acuérdense que el Sodalicium, la obediencia es la columna vertebral de su denominada espiritualidad, que no la tienen, pero digamos, era uno de los argumentos. Todos estaban adiestrados, adoctrinados para ser sumisos. La orden sobre Jeffrey Daniels era, dice Renzo, no hacerle caso. Y también comenta que en algún momento, recuerda, fue a visitarlo la mamá, la madre de uno de sus agrupados, de uno de los chicos que dependía de Jeffrey Daniels en algún momento, que podríamos inferir o presumir que podría haber sido la madre de una de las víctimas, pero eso no lo sabemos con certeza. El encierro de Daniels siempre fue un enigma, y aquí cuenta que le preguntó a varias personas sobre por qué estaba encerrado Daniels, ¿no? Le preguntó a su director espiritual qué cosa era lo que había hecho Jeffrey Daniels, qué retiro espiritual era este, y su director espiritual le dijo, yo no sé nada. También le preguntó a Germán Mackenzie, quien era en ese instante superior regional, o sea, era el número 3 de la organización. Y Mackenzie se hizo el huevón. Mackenzie posteriormente fue expulsado del sodalicio, nadie sabe por qué, y tratamos de contactarlo, mejor dicho, lo contactamos para, mitad monjes, mitad soldados, para tener su versión, y a mí me respondió, creo que fue por Facebook, ya no recuerdo bien, que no quería hablar. Sin embargo, sí lo hizo ante la comisión del Congreso de la República que presidió el ex legislador Alberto de Belaúnde, y ahí, wow, el propio Mackenzie reveló que todo el Consejo Superior del Sodalicium estaba al tanto de los abusos sexuales de Jeffrey Daniels a menores, y que todo el Consejo Superior decidió encubrirlo. O sea que el argumento de no, esto solamente lo sabía Figari y Doig, que ya está muerto y no se puede defender. En fin, dato al margen, ¿no? Vuelvo a las cartas o al intercambio de correos entre Renzo Orbegoso y el comisario vaticano Noel Londoño.
Em, Finalmente, Orbegoso recibió una respuesta del obispo colombiano. Renzo, he recibido su mensaje y no tendría problema en que podamos conversar, pero debo hacerle presente dos cosas que están en mis funciones según el decreto de nombramiento. No entrar en nada económico. Ello está reservado al cardenal Joseph Tobin, un arzobispo norteamericano que también fue otro de los tantos designados para investigar al sodalicio y que, por cierto, no concluyó en nada. O, si concluyó en algo, nunca nos enteramos. El cardenal Tobin viene tratando ese tema e iniciar la tarea, su segunda misión, según él, ¿no? Conversando con cada uno de los actuales sodálites. Por eso estoy ahora en Arequipa, espero viajar a Lima el día de mañana. Bueno, a este correo electrónico le sucedieron diversas comunicaciones de ida y vuelta para pactar un día y una hora para este encuentro. En todas estas comunicaciones, Londoño ya comenzó a responder con evasivas. Claramente no se quería reunir con Renzo Orbegoso. Lo meció, lo hueveó en pocas palabras, ¿no? Y ya cansado de estas infructuosas coordinaciones con el obispo, Renzo Orbegoso optó por relatarle ya en un correo que están todos los correos consignados acá, ¿no? El libro por el cual allanaron esta vivienda, cuando todavía estaba en la página 700 y pico. Eh, en, este, en este correo que les cuento, Renzo optó por contar, relatar detalladamente su caso a través de una nueva esquela electrónica. Esto ocurrió el día lunes 12 de marzo del 2018. Y ahí le pone, hace más de 2 años que no consigo trabajo, pues a los que me presento no califico, debido a que no tengo título y eso ha sido gracias al sodalicio. ¿Esto cómo se explica? Porque, como en el sodalicium, la obediencia era la máxima fundamental y ya cuando uno terminaba viviendo en las comunidades sodalites se había convertido en un zombie, en un autómata que solamente sigue instrucciones y órdenes, por más absurdas que parezcan, y eso se normaliza porque un sodalite es un sectario. Para los que todavía no les quedó claro qué cosa es el sodalicio, es una organización de características sectarias, también mafiosas, pero sobre todo sectarias. Eh, y entonces, en esta lógica, para terminar la idea, el sodalicium decidía quién estudiaba y quién no, qué cosa estudiaba y qué no. Y no me digan que no, porque sí. Y no estoy exagerando. Digamos, de la cosa sodalita era ya, ok, más adelante vemos si estudias algo en particular, pero pasas primero por la Facultad de Filosofía de la Santoto, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Teología Santo Toribio de Mogrovejo, que era una suerte de patio trasero del sodalicio, un microambiente controlado por sodálites. Yo todavía tengo el recuerdo de las pausas de los recreos y todos nos vestíamos igualito. Uno reconocía
la mancha sodalita, que era una mancha toda de color azul, porque todos nos vestíamos azul, chompa azul, saquito azul, casaca azul, camisas celestes o blancas con botoncitos y pantalones azul marino, y en ese plan, zapatos Florshine, eso sí. Bueno, bueno, esto le dice Londoño a Renzo, y Renzo le está explicando que no puede conseguir chamba y que no terminó sus estudios gracias al sodalicio, por eso que les explico. Y sigue, continúa. Cuando el sodalicio me captó, estaba estudiando aviación comercial y ellos me convencieron de mala manera de dejar la carrera. Después me gané una beca y decidí usarla para seguir la carrera de ingeniería comercial. Eso me fue negado y me obligaron a estudiar teología. Es lo que les contaba yo hace un rato. Y eso que lo dejaron estudiar. ¿Ah? Conozco gente que les dijeron, tú no sirves para estudiar, tú sirves para la cocina. O tú ya veremos para qué sirves. Tú sirves para servir. Todos se llevan para servir. Eso sí. Pero bueno, continúo. Y cuando me faltaba un semestre para terminar, me obligaron a dejar la carrera de teología o de filosofía, perdiendo la posibilidad de graduar. También le he comentado, continúa en su texto Renzo Orbegoso, que soy diabético insulino dependiente. No tengo todo el tiempo del mundo, como el que se toma la Santa Madre Iglesia para investigar y ponderar las malas acciones de la cúpula del sodalicio. Como verán, Renzo es sumamente respetuoso y caballeroso en todos sus textos. Acá estoy tomando algunos nada más. En este sentido, mi pregunta es si se respetarán las recomendaciones de la Comisión de Ética sobre mi caso que ya le había adelantado en correos anteriores. Además, sigue Renzo, quería conversar con usted sobre la confesión y pruebas que tengo sobre el encubrimiento de pedofilia del exodálite Daniel Murguía por parte del señor Eduardo Regal, entonces vicario general, o sea, el número 2. Después de Figari, seguía Regal. Eh, quien dio la orden, quien dio la orden de eliminar todo computador y material digital que perteneciera a Daniel Murguía como medida preventiva a un allanamiento de la comunidad por parte de la Policía de Investigaciones chilena. Porque cuando lo ampayan infraganti a Daniel Murguía en un hotelucho de mala muerte en el centro de Lima, en las inmediaciones de la Plaza San Martín, con un menor de edad, un niño de 11 años que encontraron desnudo, en la misma habitación con Murguía, aparentemente tomándole fotos. Esto fue en el año 2007. Murguía vivía en Santiago, en una comunidad del Sodalicio, estaba de paso por Lima, y ahí es cuando lo agarran. Pero bueno, eh, lo que está denunciando Renzo Orbegoso es gravísimo, porque Renzo vivió en Chile. Esta orden de Regal, el vicario, se la dio a Alessandro Moroni, quien luego fue superior general. Y en ese momento era el superior de la comunidad chilena del Sodalicio. Esta orden se la dio no solamente a Moroni, sino también a Gustavo López y José Salazar Vega, a quien yo conocí
el apodo de Taparaco. No voy a dar los detalles porque es un apodo bien racista, típica del sodalicio. Y dice, Salazar es el que le confiesa este episodio. O sea, Renzo no lo llegó a ver, pero se lo comenta Salazar. A él, a Salazar, a Taparaco, además, añade Renzo Orbegoso, lo presenté ante la comisión para que declare. Adicionalmente, tengo un texto en el que José Salazar Vega me confirma el contenido de su denuncia. Una denuncia gravísima, gravísima. En una conversación con el padre Jaime Bertel, quien, como he también comentado aquí varias veces, a pesar de que no tiene un cargo específico, es el sodalite más poderoso de la institución porque es el que maneja la plata, ¿no? En una conversación con el padre Jaime Bertel, coordinando la fecha de mi salida de comunidad, él mismo me confesó que, revisando la computadora de Daniel Murguía, y en esta revisión, añade Renzo Orbegoso, también habrían participado Eduardo Regal y el padre Gonzalo Len. Encontraron material suficiente que comprometería a Daniel Murguía para estar en la cárcel por mucho tiempo. Esto es lo que le habría dicho Bertel a Renzo Orbegoso. Cosa que no sucedió, dado que la Policía de Investigaciones de Chile nunca dio con este material, gracias a la acción encubridora de las autoridades del sodalicio. ¿Mm? ¿Qué tal? Los padres del menor tampoco lo acusaron debido a los arreglos, pone entre comillas, que hizo el sodalicio. Porque en el proceso hay una retractación bien rara. Imagino que a eso se refiere Orbegoso. Finalmente, quien archiva el caso fue el juez Javier Villastein. Sí, el fujimorista. Tío directo de Eduardo Regal Villa, porque la mamá de Eduardo Regal es la hermana de Javier Villastein. Volviendo a mi caso, dice Renzo Orbegoso, luego de esta denuncia que potentaza, y el obispo colombiano la pasó por agua tibia. Volviendo a mi caso, no puedo esperar más por razones de salud. Por ello, con respeto, le pregunto nuevamente si usted, como superior general del sodalicio, hará que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de Ética sobre mi caso. Quedo atento a su respuesta. Y otra vez, Londoño volvió a su silencio monacal, ¿no? Y al no tener respuesta, Renzo Orbegoso insistió. Londoño nuevamente hizo la de Poncio Pilatos y se enjuagó las manos. Y le endilgó otra vez la responsabilidad al arzobispo norteamericano, actualmente cardenal, Joseph Tobin, quien, según Londoño, era el único con capacidad de revisar y aprobar las reparaciones económicas. Orbegoso, más terco que una mula, arremetió una vez más el lunes 2 de abril del 2018. Y ahí le pone a Londoño: quiero comentarle brevemente dos cosas de mi último mail. Primero, entiendo que el nombramiento de comisario del Sodalicium lo hace a usted la autoridad máxima de este, lo cual era una verdad de perogrullo. No solo canónicamente, sino legalmente. Es decir, usted
es quien debe responder ante las autoridades en caso de alguna situación legal. Esto es así, me gustaría que lo confirme, ya que mi denuncia es contra Regal, contra Eduardo Regal Villa y Alessandro Moroni. Ya ves, los ex superiores generales. Porque recordemos que luego de la renuncia por razones de salud en plan Fujimori de Luis Fernando Figari en el 2010, ¿no? Porque estaba muy grave, pobrecito, ¿no? Y ahí está vivito y coleando en Roma. Lo sucedió Eduardo Regal, hombre de absoluta confianza del propio Figari. Fue un... Regal era un hombre de paja de Figari para todos los efectos y no llegó a cumplir el año como superior general. Fue tan rochoso que lo tuvieron que cambiar y ahí es cuando entra como superior general el tercer superior general histórico del sodalicio, Alessandro Moroni, que, reitero, en algún momento, después de tragarse todos los sapos, culebras y maldiciones de gitana a lo largo de esta crisis que le duró poco más de 3 años o casi 3 años al sodalicio, de pronto se fue de la institución, se fue además fuera del Perú, se fue a Chile, se casó al poco y ahí está. Y desde entonces se ha vuelto mudo. ¿Qué le pone Renzo Orbegoso? Estimado Monseñor Londoño, quiero comentarle que cuando le menciono que no puedo seguir esperando más por una respuesta, es porque quiero saber si el sodalicio acatará las recomendaciones de la Comisión de Ética. De no hacerlo, tendré que seguir adelante con la recomendación de mi abogado de iniciar un proceso conciliatorio en Lima como paso previo a una denuncia en el fuero civil. La segunda precisión sobre la alusión al caso del encubrimiento de pedofilia se lo mencioné, no para tener un criterio espiritual de consejería, sino para que se inicie penalmente una denuncia. Lo que han cometido estos señores no es propio de ninguna congregación cristiana. En mi modesto entender, dice Orbegoso, deberían quedar a disposición de la justicia peruana. Quedo atento a sus comentarios. Otra digresión, al paso. Esta gravísima denuncia formaba parte de las denuncias que más de un testigo expresó en, ante la Fiscalía peruana, en primera instancia, ante la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, la que archivó el caso Sodalicio, la que fue sancionada luego por su propia institución, por indolente, por incompetente en el caso Sodalicio y que, dicho caso, se reabrió, pero que ahora está durmiendo en algún cajón de la Fiscalía peruana, ¿no? Pero continúo. O sea, la denuncia sí llegó a la Fiscalía y la fiscal Peralta, como Londoño tampoco vio, oh, acá, no, estas cosas pasan seguro, ¿no? Normal, normal. Bueno, 15 días después, 2 semanas después de no recibir noticias de Londoño, Orbegoso reenvió el correo agregando la siguiente nota. Pasado un tiempo prudencial sin respuesta, dice Orbegoso, vuelvo a enviar mi correo anterior. Quiero comentarle que después de consultar con la Santa Sede a través del nuncio apostólico en Lima, que en ese momento era el italiano Nicola Girasoli, ya saben que el nuncio es como el embajador del Papa en el Perú, me confirman que la autoridad máxima y plena para atender a las víctimas del sodalicio es usted. Por eso le escribo nuevamente para preguntarle si piensa hacer algo respecto de las conclusiones de la comisión sobre mi caso. Quedo atento a su respuesta.
Al día siguiente, 18 de abril, imagino que luego de la mención al nuncio, Londoño respondió con una escueta, corta e incomprensible línea. Es que mi papá me enseñó hace muchos años que no respondiera a las amenazas. Díganme si no hay respuesta más idiota de un obispo a una víctima del sodalicio. La falta de empatía de Fortunato Pablo Ursay, Tobin y este comisario colombiano son realmente o han sido realmente alucinantes. Renzo, por cierto, no se quedó callado. Ya deducirán que Renzo Orbegoso, si tiene un atributo, no sé si virtud o defecto, es la terquedad y la tenacidad y la obsesión, ¿no? Y le pone, siento mucho el malentendido y siempre tratando con mucho respeto y cuidándose en decir las cosas bien. El exodalite Renzo Orbegoso. Siento mucho el malentendido. No veo ningún tono de amenaza. Más bien entiendo en su respuesta un no. No lo conozco personalmente, como le comenté, soy un enfermo diabético tipo 1 que, por diagnóstico de estrés, cuando estuve dentro de la comunidad, se desencadenó mi enfermedad. Por indolencia del sodalicio, quedé sin cobertura médica en las complicaciones que tuvo mi enfermedad. La Comisión de Ética me reconoce como víctima y concluye en lo que debería hacer el sodalicio en mi caso. A usted le tengo el respeto que lleva su vocación y su misión de pastor. Llevo 10 años tratando de superar estos abusos por parte del sodalicio. Tengo el derecho a escuchar su respuesta, así como a tomar las decisiones que me ayuden a resolver mi situación. Ahí ya Renzo no volvió a tener jamás una respuesta del puto comisario colombiano, ¿no? Noel Londoño. Bueno, el exodálite Oscar Osterling, quien junto con José Enrique Escardó, los hermanos Martín y Vicente López Romaña, y este pequeño servidor que denunciamos penalmente a Luis Fernando Figari, Jaime Bertel, José Antonio Eguren, José Ambrosic, Eduardo Regal, Erwin Schoich y Virgilio Levalli, entre los principales, por secuestro mental, muy difícil de probar, pero queríamos sentar un precedente, porque eso ocurrió en el Sodalicium. Ya dije que es una secta, y acá no hay una ley antisectas, lamentablemente. Lesiones graves, físicas y mentales, eh, y organización criminal, porque estamos hablando de las primeras cabezas que se habrían asociado para perpetrar este tipo de abusos. Bueno, Óscar Osterling hizo lo propio, hizo lo mismo que Renzo Orbegoso, casi casi en paralelo. Ahora, también es cierto que sin mejores resultados que Renzo. Aquí tengo un correo de Óscar Osterling del 22 de febrero. Ahí escribía: me desalienta mucho saber cómo no ha sido capaz de responder los correos que varias víctimas le hemos escrito. Aquí sí yo tengo que subrayar que Oscar es un poquito o bastante menos diplomático que Renzo Orbegoso. No digo que no sea un caballero, ¿ah? Solamente que es más frontal. Ni siquiera he obtenido un ok de recibido. Usted me hizo una precisión a mi primer correo y le respondí con mucho esmero. No entiendo por qué no es capaz de corresponder mínimamente al esfuerzo.
es una de las cosas que ha ocurrido, otra digresión, a lo largo de estos años. Los sobrevivientes a esta institución de mierda, nefasta, tóxica, peruana, han o hemos tenido que, una vez lanzada la denuncia, repetir y repetir y repetir y reiterar testimonios que no son fáciles de contar y de diversa índole, todos. Primera comisión de ética, la segunda comisión que fue calamitosa y revictimizante para todos, está el soportar al visitador que no habló con ninguna de las víctimas. Tobin, el único que tuvo acceso a Tobin creo que fue en su momento Oscar Osterling, y que reaccionó muy indignado. No, vamos a llegar hasta el final. No llegó al final de nada, el tal Tobin. Por eso que esta cosa de acá a mí sí me eriza, como a Oscar y como a Renzo, que como ven, casi casi uno tiene que estar mendigando, escúchenme, queremos un interlocutor válido que nos escuche, por Dios y la puta madre. Eso solamente ocurrió cuando vino la misión papal Cicluna Bertomeu. Pero ojo, ya estamos a casi un año de la visita de los emisarios y heraldos del Papa, Charles Cicluna y Jordi Bertomeu, han tomado algunas medidas sin aspavientos, de manera silenciosa, discreta, que yo he visto porque yo soy uno de los pocos loquitos pues, que sigue el caso, igual que Pau, igual que Oscar Osterling, igual que... No somos pocos, pero tampoco es que seamos un huevo, ¿no? Pero somos los que seguimos el caso paso a paso. José Enrique Escardó, entre otras personas. Y fueron las únicas dos personas que nos escucharon con empatía, porque olvídense lo que fueron las audiencias ante la fiscalía, ¿no? Ante el Ministerio Público, con la agresión de los Dobermans y los Pitbulls y los Rottweilers de abogados que tenía el Sodalicium para saltarnos al cuello a cada uno de los que señaláramos con el dedo a estos malditos. Pero continúo. Em, ¿Qué más dice Oscar Osterling? No entiendo por qué no es capaz de corresponder, ¿no? O sea, mínimamente el esfuerzo que le puse la carta que le envié. Hoy es la tercera o cuarta vez que le pido una reunión para conversar. Le envío también las recomendaciones que elaboró la Comisión de Ética sobre mí. Porque la Comisión de Ética al final de... Bueno, la Comisión de Ética sí escuchó a los sobrevivientes del sodalicio. Y ahí yo tengo que reconocer que me sorprendieron positivamente porque yo tenía un prejuicio muy grande respecto de esa comisión. Ahí sí nos escucharon. Pero claro, ¿qué ocurrió después? La comisión emitió fichas para cada uno de los que acudieron. Yo, por ejemplo, era el caso número 10. Eh, Hicieron una serie de recomendaciones que jamás, jamás aplicó el sodalicio. Sobre todo las más importantes, ¿ah? Y que no tienen que ver con el tema de la plata. Yo, por ejemplo, pedía
que me pidan perdón por cada una de las cosas que hicieron estos miserables contra mí. Entre ellas, la principal, cómo me manipularon psicológicamente y propiciaron la ruptura con mi viejo, con mi papá. Y me hicieron odiarlo, estos hijos de la gran puta. Porque esos son. A ver, otra vez, a ver, suelten a otro Eguren que me difame por, que me querelle por difamación. Ah, puta, esa parte, sorry, sorry, pero en fin, vuelvo al tema. Retomo. Sigo esperando la fecha para reunirnos aquí en Lima, le dice Oscar, o en Medellín. O sea, Oscar, como Renzo Orbegoso, se iba a meter la mano al bolsillo para irse a Medellín si era necesario, o a Antioquia, o a Bogotá. Recuerde que pasé más de 20 años en la institución y podría ayudarle mucho. Oscar Osterling ha sido en los hechos una de nuestras memorias para recuperar información, recuerdos, datos, nombres claves en esta investigación ex post, mitad monjes, mitad soldados, porque Oscar Osterling no es uno de los 30 testimonios iniciales de mitad monjes, mitad soldados. Oscar recién aparece en la segunda edición, que es de color azul y plata, que tiene más de 100 páginas adicionales con nuevos testimonios, nuevas denuncias, en fin, que por supuesto ni Fortunato Pablo Ursay, el primer investigador del Vaticano, usó para un carajo, y tampoco este señor colombiano Noel Londoño. Eh, bueno, al día siguiente de este correo de Oscar Osterling, bueno, antes de esto, a la respuesta al correo de Oscar, que como él dice ya es el cuarto, quinto, sexto, Londoño solamente atinó a acusar recibo, eh, y sin esbozar ninguna disculpa por la tardanza, ¿no? Por demorarme en responder, puso, esta primera quincena de febrero ha sido muy complicada para mí. Bueno, el 3 de marzo, Oscar, que también es terco como una mula y tenaz y obsesionado como Renzo y como este pequeño servidor también, y José Enrique Cardo, no sé si es un toque que nos inoculó el Zoalicium, pero por alguna razón tenemos esa cosa, ¿no? De morder la presa y no soltarla. Como perros de chacra, nos agarramos de la bata del pantalón del ciclista o del mototaxista o del pata que está ahí manejando algo. Bueno, vuelvo a, a las cartas. Eh, ya, Oscar le pone, me cuentan que está por aquí en Lima sin haber llamado o contestado a las víctimas que le hemos escrito. ¿No vas a conversar con nosotros? ¿Mm? Le he pedido en cada uno de los correos que le he escrito que me dé una fecha para reunirnos. Sigo esperando una respuesta. Como a Renzo, a Oscar, este colombiano también lo meció en una mecedora con clergyman, ¿no? Con alzacuellos.
Bueno, Londoño se dignó responderle a Sterling con un correo que parecía una suerte de copy-paste, ¿no? De duplicado, de fotocopia del que le envió a Renzo Orbegoso, aludiendo al decreto de su nombramiento y dijo que primero debía hablar con los miembros actuales, los sodalites en actividad en ese instante, y que él no veía ningún tema económico, sino Joseph Tobin, el arzobispo norteamericano, ahora hecho cardenal por el Papa. Bueno, el 7 de marzo, un perplejo y extrañado Óscar Osterling le respondió: Monseñor Londoño, gracias por su respuesta, aunque debo confesarle que me extraña mucho. No he leído el decreto de nombramiento. Si tuviera la amabilidad de enviármelo, le estaré muy agradecido. Lo que sí he leído es el comunicado de la Oficina de Prensa Vaticana, que leímos todos. En ese comunicado de prensa no se menciona lo que usted dice respecto de hablar en primer lugar con cada uno de los miembros actuales. Ahí se hablaba de intervenir el sodalicio y el comisario reemplaza al superior general. El superior general decide todos los temas, sobre todo en una estructura vertical y autoritaria como la del sodalicio. Entonces, que Londoño que viene a cojudearnos acá con ese pretexto estúpido. En ese comunicado no se menciona lo que usted dice respecto de, abre comillas, hablar en primer lugar con cada uno de los miembros actuales, cierra comillas. En los 5 correos que le he enviado, eran 5, en ninguno le hago mención, además, de un tema económico. No entiendo el sentido de la aclaración. Me resulta hasta un poco ofensiva, carente de caridad y prejuiciosa. El mismo sodalicio que usted dirige hoy como comisario, interventor y superior general en los hechos, de facto, emitió un comunicado, se lo estoy adjuntando, en el que menciona que usted podrá, y ahí abre comillas y cita textual, podrá intervenir también en las cuestiones económicas, cierra comillas. Y se pregunta a Oscar, ¿es un error? Valdría la pena aclarar. La institución que usted dirige, o sea, el Sodalicio, tiene muchísimas víctimas de abuso sexual, de abuso de autoridad, de maltrato psicológico, de maltrato físico, etcétera. Más allá de lo que diga el decreto de nombramiento, tan mentado por Londoño, añade Óscar Osterling, es deber de caridad escuchar y atender a las víctimas y es un escándalo no hacerlo. Le escribo desde el aeropuerto, dice Óscar, saliendo para Medellín. Creo que es la sexta vez que se lo estoy preguntando. ¿Cuándo me podrá escuchar? Le pido el favor de separar unas 3 horas para poder ayudarle en su tarea. Encima de eso, Oscar no le estaba pidiendo plata a este poco empático pastor de la Iglesia Católica. Quería ayudarlo en su chamba. Y sobre todo quiero ayudarlo a que se haga justicia con las víctimas del sodalicio. Quedo a la espera de la fecha en que me pueda atender. Oscar, por cierto, viaja a Medellín por otras razones, pero ya, estando allá, y el otro también allá, en Colombia, ya pues, un mínimo gesto, ¿no? Un mínimo gesto de empatía, de caridad cristiana, de humanismo, de humanidad. Sentido humanitario, lo último que tiene esta gente, algunos de estos representantes de la iglesia. Por esos días, todo hay que decirlo, el Papa Francisco cumplía un lustro, 5 años al frente de la Santa Sede, y José Rey de Castro, otro exodálite, luego de irse del sodalicio y dejar la vida comunitaria en el año 2013, y con ayuda de mucha
psicoterapia en el camino, decidió escribir con mucho esfuerzo, 5 años después de su salida, de su deserción, de su liberación en realidad, la experiencia de servidumbre moderna, que es otra de las cosas que ocurrían al interior de esta organización. O sea, estamos hablando de esclavitud. Esclavitud. La misma que había en la época de hasta Ramón Castilla, con los afrodescendientes, la misma cosa, la misma vaina. En nuestra historia contemporánea. Y ojo, no es esclavitud sexual, no estamos hablando acá de abusos sexuales. No, esto es servidumbre moderna. Algo que está tipificado, por cierto, en el Código Penal peruano. Y que la fiscal María del Pilar Peralta y el resto de fiscales que han tenido las carpetas fiscales sobre el caso Sodalicio no han hecho no han movido nada para concluir esta investigación que todavía sigue, creo que, en fase preparatoria o algo por el estilo. Y otra vez, disculpen que me aguante la rabia, pero es que la impunidad en este caso ha sido absoluta, absoluta y escandalosa, por cierto. Eh, bueno, vuelvo a José Rey de Castro y comienza a escribir. José R. de Castro fue sodalite 21 años, 21 años adentro. 18 de ellos fue literalmente un esclavo totalmente sometido a los designios de Luis Fernando Figari, que era un poco el rol de José Rey de Castro, ¿no? El de siervo, el de ser el esclavo. O sea, no hay, no hay, no hay mayores descripciones para lo que hacía el sodalicium con personas. No era el único, no era el único José Rey de Castro, no era el único esclavo. Habían otros. Y créanme, y pregúntenle a Paolo Ugaz, y pregúntenle a quien quieran que conozcan del sodalicium y ya no están ahí. Sí lo sabían, por más que ante la fiscalía hayan negado esto. Es un delito gravísimo. Otro más. Conversar, hablar con los esclavos del sodalicio es una tarea muy delicada. No soy psicólogo, no soy psiquiatra ni psicoanalista, apenas un periodista que formó parte de la secta también y que no llegó a ver esto que se fue sofisticando a posteriori con el transcurso de los años en la medida que el Sodalicium fue creciendo, sofisticándose y ampliando sus tentáculos por aquí y por allá. Cuando me ha tocado, y a Pau también, hablar con estas personas, nos ha costado más trabajo que lo que nos costó conversar con las víctimas de abuso sexual. Es mi experiencia personal. El trauma ocasionado es inimaginable. Es la destrucción total de la autoestima de una persona.
gente que ha sido traumatizada, no voy a decir que de por vida, pero sí por tiempos que yo calculo que van a ser largos de curar y de sanar, con terapias extensas, vastas, complejas, medicación, por cierto. Son personas tan frágiles como el cristal, cagadas y arruinadas por esta institución que sigue existiendo gracias a el Vaticano en primer término y a la justicia peruana, que no ha hecho ni mierda. Y del Vaticano, cuando pensamos que ya también no había hecho ni mierda y lo que hizo fue para encubrir y encapotar esta cosa tóxica que sigue existiendo, de pronto caen como dos señores, caen del cielo como en parapente, dos heraldos del mismísimo Papa, enviados además ya inopinadamente en julio del año pasado, fines de julio del año pasado, y fue una llegada inesperada para tirios y troyanos. ¿Va a pasar algo? Ya, ¿saben qué? Yo la verdad ya perdí casi toda esperanza de que ocurra algo con el sodalicio. Creo que con Pau, Escardó, Sterling, Martin Scheuch desde Alemania y un montón de gente más, el estudio UGAS que ha actuado en este caso pro bono, los hermanos López de Romaña, Álvaro Urbina, que luego se sumó también a la demanda penal, entre mucha gente. No quiero Rocío Figueroa, no, no quiero seguir mencionando nombres porque me voy a olvidar de un montón de gente más. Héctor Guillén de Arequipa, en fin, muchísima gente que ha seguido este caso desde el inicio, medios de comunicación, periodistas de diferentes medios que se compraron el pleito, un pleito justo creo, pero de ahí a que vaya a pasar algo en esta pelea desigual, ¿no? En esta guerra desigual, que ha sido además acompañada de una campaña de acoso y derribo y descrédito contra los principales denunciantes. Escardó en primer lugar, que denunció en el año 2000, hace 24 años. Héctor Guillén, que le siguió, y ya muchos años después, Pau y yo que le entramos al trapo y ahí se fueron animando otras personas, pero ¿valió la pena todo este esfuerzo, todo este desgaste emocional, meterse la mano al bolsillo a cada rato? No sé qué responder. Claro, lo lógico sería decir sí, por supuesto, ¿no? Quedó como un bacán. Y honestamente no tengo una respuesta para esa pregunta que me estoy haciendo yo mismo ahorita, ¿no? No lo sé, no lo sé. Em, bueno, ¿qué cosa escribió José Rey de Castro? Que escribió muchas cosas al inicio, en esa época. Em, y 4 años más tarde de la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados, Mitad Monjes, Mitad Soldados salió en octubre del 2015, la segunda edición salió en el 2016.
Una de las cosas que escribió José Rey de Castro fue recordar el momento cuando Figari, ojo que él se va en el 2013, y la primera filtración a la prensa sobre las cosas que ocurrieron en el sodalicio, las hicimos en enero, febrero del 2011, cuando filtramos la información sobre la doble vida de Germán Doig, el candidato a santo. Iba a ser el sexto santo del santoral peruano. Germán Doig Klinge, fallecido en el año 2001. Y en septiembre, el 1 de febrero fue que salió en Diario 16, el periódico, ya no existe, pero que en ese momento dirigía el periodista Juan Carlos Tafur. Y en septiembre de ese mismo año filtramos ya la primera denuncia de abusos sexuales que acusaban a Luis Fernando Figari. La primera la aceptó el sodalicio a regañadientes y con un manejo de crisis interna impresionante. La segunda la negaron de saque. Por ahí debe estar el comunicado de Andy Tapia, Andrés Tapia, que era en ese segundo el vocero de comunicaciones de la institución, amenazando a Tafuria al diario, porque si seguían con este tipo de informaciones iban a tomar acciones legales, haciendo espíritu de cuerpo. Después del escandalazo de Germán Doy, que era el número 2 de a bordo, para que vean, para que saquen su línea sobre las características de esta organización de talante autoritario, matonesco. Te quiero joder la vida y ¡pum! Te la jodo. Tan te la jodo que son capaces de contratar, perdón, a un José Luis Aullón, un abogado sicario con influencias y llegada al Ministerio Público y el Poder Judicial, y que gracias a la Operación Valquiria, que ha sido ahorita nomás, hace pocos meses, según no uno, dos colaboradores eficaces, que no se quieren entre sí, pero en esto coinciden, Aullón representaba los intereses del sodalicio dentro del aparato judicial para dirigir las investigaciones y querellas y demandas calumniosas contra Paolo Gas, Daniel Llovera y este pequeño servidor. Ahí está, la Operación Valquiria. No es algo que se me ha ocurrido, me estoy inventando en este segundo. No, está documentado. Que han sido mafiosos hasta ahorita nomás. Hasta ahorita nomás. Y siguen existiendo por la puta madre, por Dios. ¿Qué mundo es este? ¿Qué país de papel, de caricatura es este? ¿Y qué iglesia es esta que mantiene la vigencia de una organización como esta? Figari, recuerda, José Rey de Castro dejó el poder cabizbajo y resignado. Quienes lo vimos de cerca sentimos pena por él. Sin embargo, Figari estaba derrotado ante la evidencia. Aunque no lo crean, para mí y algunos pocos más de los que vivíamos al lado de Figari, ese momento, esa derrota, significó una ruptura en el yugo de esclavitud al que estábamos sometidos. A partir de ese instante, progresivamente, yo empezaría a ver la luz de la verdad y a experimentar la libertad que me llevó a descubrir que nunca debí estar en el sodalicio.
acabo de leer este párrafo y lo acabo de asociar a la pregunta que me hice hace un rato sobre si valió la pena o no este esfuerzo. Sí, sirvió para que alguien como José R. de Castro viera la luz, viera la verdad y eso lo motivara a tomar la decisión de largarse, de esa secta tóxica y nefasta, aunque suenen a sinónimos redundantes, ¿no? Porque toda secta es tóxica y nefasta. Algo de lo que hicimos valió la pena. Hasta la próxima semana. Chao.